Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Por estos medios, por mi perfil de Facebook, de Iván y Vilches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, perdón, de las tinieblas a su luz admirable. Le doy muchas gracias a Dios en Cristo Jesús y le pido que Él sea hoy hablando a través de mí, que su Espíritu Santo me guíe en esta predicación para que salgamos tanto ustedes que me escuchan como yo juntamente edificados, y el Señor, mi Dios, el Dios de Israel, el Dios y Padre, mi Señor Jesús, mi Dios y mi Padre, nuestro Dios y nuestro Padre, reciba la gloria. Todo lo que aquí se hace en este canal y para mi perfil de Facebook es para la gloria de Dios, así que Él sea glorificado por medio de su palabra que vive y permanece para siempre, que es infalible, inerrante y todo suficiente, y que es vida eterna. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Perdón, hermano. Bueno, continuando con la predicación del Evangelio de Marcos. Esta vez vamos a estar en Marcos capítulo 4 versículos 33 al 41, pero como siempre vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se vio ayer, de lo que prediqué ayer. Amén. Bueno, ayer traté o enseñé, con la ayuda del Espíritu Santo, dos parábolas. La parábola la parábola de crecimiento de la semilla y la parábola de la semilla de mostaza, ¿ok? A ver, la parábola de crecimiento de la semilla, hermano, tiene que ver con que, por ejemplo, como se lo dije ayer, un hombre, dice la parábola que un hombre echa la semilla y después duerme, se levanta, pasan días y días, y la semilla crece, da fruto, después pica, para hacer un poco de texto. La parábola lo que quiere decir, hermano, es que nosotros que sembramos la semilla, es decir, los hijos de Dios que hacemos el papel del sembrador, ¿verdad?, del hombre, nuestro trabajo es sembrar la semilla, como yo se lo expliqué ayer, pero realmente, hermano, nosotros no conocemos si esa persona es buena tierra, si esa persona es la tierra que se ahoga la semilla por los espinos. Nosotros, los predicadores de la palabra, los hijos de Dios, no sabemos qué es lo que va a producir la palabra de Dios en cada persona, porque la palabra de Dios es buena, pero los corazones de las personas no. Entonces, cuando uno dice la palabra, ¿verdad?, y esa palabra cae en como la parábola de sembradores entre los pedregales, esa semilla no da fruto porque no está firme en Cristo, ¿verdad? No tiene fundamento estable en Cristo. Podemos decir la palabra a otra persona y esta otra persona tampoco da frutos porque se ocupa en las cosas del mundo, en el trabajo, en las riquezas y en lo que ella quiera alcanzar, y la palabra se ahoga. En fin, lo que le quiero decir es que nosotros somos sembradores, pero a diferencia de Cristo, nosotros no conocemos lo que hay en el corazón de esa persona. Cuando Cristo lo hace, sí, porque Cristo sabe lo que hay en el corazón, pero nosotros no lo sabemos. Entonces nosotros predicamos y esa semilla cae en diferentes tipos de tierra.
Y si es buena tierra, entonces va a dar frutos. Si es buena tierra, ¿qué va a pasar? Dice aquí, porque del suyo lleva fruto tierra, primero hierba, luego espiga, después grano y lleno en la espiga. Entonces, si es buena tierra, lo cual nosotros no sabemos, esa semilla va a crecer bien, va a pasar por todos sus procesos y va a crecer bien y al final va a dar fruto, porque nosotros porque nosotros los hijos del Dios Altísimo estamos llamados a dar fruto y que nuestro fruto permanezca, hermano. Los hijos de Dios sí o sí van a dar fruto, unos menos, otros más, otros van a ser reconocidos, otros no lo van a conocer ni en su casa. Y así, pero de que vamos a dar fruto y de que esa semilla va a manifestar lo que hay en nuestro corazón, eso va a pasar, hermano. Lo que pasa es que como yo les comento, nosotros no conocemos la mente y el corazón del hombre. Nosotros echamos la semilla, como dice la parábola, y puede ser que no veamos los frutos de una vez, pero a cabo de un año, como yo le dije, no sé, Juan, resulta que Michael, vamos a decir que Michael, resulta que Michael, que era incrédulo, yo le dije la palabra y un año después Michael resulta que se bautizó, tiene célula en su casa y de paso enseña la palabra. Gloria a Dios. Yo no controlé ese proceso. Ese proceso fue de Dios interno en la persona. Fue de Dios en la persona. Por medio de su palabra, Dios operó toda esta transformación en la persona. Pero yo no tuve que ver con eso. El crecimiento lo da Dios. El crecimiento de la semilla, y al fin y al cabo, no me compete a mí. Pablo lo explica bien. Pablo lo explica bien. Apolo regó, Pablo sembró, yo sembré, pero el crecimiento lo da Dios, para parecer un poco el texto. Lo que sí tenemos, perdón, importante todo, hermano, lo que sí tenemos que tener claro es que la palabra nunca vuelve vacía y la palabra siempre va a manifestar lo que hay en el corazón, hermano. Si una persona, como yo le expliqué ayer, si una persona X, una le predica y esa persona no entiende, posiblemente eso es eso no deja ver que la persona ha endurecido su corazón para Dios y que tal vez el mismo Dios la ha endurecido. Por dar un ejemplo, si una persona, por ejemplo, le decimos la palabra y se la repetimos una y otra vez y esa persona nos dice Bertale Nirvani, por ejemplo, yo me llamo Nirvani, por ejemplo, Bertale Nirvani, pero que yo no entiendo nada porque no entiendo lo que dice esta palabra, me explicáis y no te entiendo. Eso nos revela que esta persona no es espiritual, que esa persona no ha nacido de nuevo, por lo tanto no puede entender las cosas del espíritu. Y así la palabra siempre manifiesta lo que hay en lo oculto de los corazones. Por supuesto, el creyente que dé fruto como Michael, eso fue lo que manifestó la palabra. El que dé fruto como Michael, perdón, no va a demostrar, ¿verdad?, que Michael es hijo de Dios. No va a demostrar que Michael es buena tierra. No va a demostrar que Michael es una oveja de Dios y por eso está dando fruto. Por eso a cabo de un año ya tiene una célula, a cabo de un año ya él predica
a cabo de un año él ha hecho buenas obras perdón, en el nombre de Jesús. Entonces eso nos manifiesta la palabra. Pero el crecimiento, hermano, nos da Dios. Nosotros no sabemos en qué tipo de corazón va a caer la semilla, pero Dios sí lo conoce. Nosotros tiramos echamos la semilla. Cuando un predicador se para en el púlpito, él no sabe cómo va a recibir la palabra cada quien y qué va a efectuar la palabra de cada quien, pero Dios sí lo sabe. Entonces nuestro trabajo es echar la semilla y dejarle a Dios el crecimiento, porque Él es el que conoce los corazones, hermano, y Él va añadiendo a su iglesia a aquellos que han de ser salvos. Amén. Dios es bueno. Disculpen hermano por la toma. Y también vimos la parábola de la semilla de mostaza, ¿verdad? Que esta lo que nos enseña es que el reino de los cielos comenzó siendo algo diminuto. Comenzó con un hombre, bueno, no con cualquier hombre, con el Hijo de Dios, pero con una sola persona, lo que le quiero decir. Pero esa semilla que comenzó siendo muy pequeña, ahora, hermanos, tenemos hermanos en todas partes del mundo que glorifican a Dios por medio de Cristo. Ahora somos una gran familia, ahora somos millares y millares los que alaban al Señor, como dice la alabanza. Ahora, algo que comenzó solo en Israel, con mi Señor Jesús 12, ahora, bueno, está alrededor del mundo, ahora es algo universal. ¿Sí me entiendes? Cuando algo es de Dios, el crecimiento lo da Él. Dice la Escritura que Él iba añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Ese solo hombre, claro, no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Por medio de Él comenzó algo grandísimo, algo gigante, algo que nadie se hubiera imaginado que hubiera alcanzado tal magnitud, porque ahora en todos los países del mundo hay cristianos, hermanos, en todos los países del mundo hay gente que adora a Dios por medio de Cristo Jesús. En todos los países del mundo, inclusive donde hay más oposición contra el Evangelio, hay personas que se llaman a sí mismas hijos de Dios. Hay personas adoptadas por medio de Cristo como hijos de Dios. Entonces, esa es la parábola de la semilla. Recuerda que el reino de los cielos es como la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas, pero cuando crece se convierte en algo tan grande que hasta los animales buscan su sombra. Bueno, así mismo pasó con el reino de Dios. Comenzó siendo algo pequeño con Jesús y con sus 12 discípulos, pero mire ahora los millones que somos, hermano, los millones de cristianos que hay en el mundo. Miren lo que ha crecido el cristianismo, que ahora en todas partes del mundo, hasta en los países más lejanos, se predica el Evangelio, que ahora hasta los países que no permiten el Evangelio, ahí Dios ha llegado por la palabra de su poder. Entonces, a eso se refiere la parábola de la semilla de mostaza, al crecimiento que ha tenido el reino de los cielos. Comenzó con algo muy diminuto, con algo que uno diría, pero esto va, por ejemplo, se hubiera podido decir, no, pero el cristianismo va a morir cuando Jesús murió. No, hermano, pero cuando Jesús murió y resucitó, fue que el cristianismo tomó más fuerza, y hasta ahora en día esa muerte y esa resurrección sigan dando fruto, porque Dios sigue añadiendo a su iglesia aquellos que han de ser salvos. Entonces, esa es la parábola. Por eso que el reino de los cielos es comparable con ese grano de mostaza, porque al igual que el grano de mostaza comienza así y después se vuelve gigante cuando nace la planta, pues así mismo el reino de los cielos comenzó así, pero ahora es algo monumental, ahora es algo inmenso.
algo universal, algo que está en todas las naciones. Ahora es algo, hermano, mundial. ¿Sí me entienden? Así pasa también con el reino de los cielos, al igual que con el grano de mostaza. Amén. Entonces, bueno, eso resumiendo un poco, las dos parábolas, la de la semilla de mostaza y la de el crecimiento de la semilla. ¿Ven? Ahora vamos a estar, como les dije, en Marcos 4, del 33 a 41, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Fíjense, hermano, vamos a leer nuevamente. Con muchas parábolas como esta les hablaba conforme a lo que podían oír. Fíjense bien, como ya vimos, Jesús a los que no eran del reino, a los que estaban fuera del reino, Él les hablaba por parábola, para que teniendo ojos no vieran, y para que teniendo oído no entendieran y se convirtieran a Dios y Él los sanara de sus pecados. ¿Ok? Como dice Isaías 6, 9 y 10. Aquí él dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. ¿Qué pasa? Mi Señor Jesús predicó todo lo que el Padre le había dado a decir. O sea, todo lo que mi Señor Jesús predicó eran las palabras que Dios le había dado a comunicar. Jesús es heraldo, el mejor heraldo de Dios, que es un heraldo aquel. En la antigüedad, un heraldo era aquel que transmitía el mensaje de un rey a sus súbditos, por decirlo así. Entonces mi Señor Jesús no inventaba palabras del mismo, no hablaba de lo que él sentía o de lo que él pensaba. Él hablaba exclusivamente de lo que Dios le había dado a decir. Entonces, Él les hablaba a ellos, a la multitud, en forma de parábola, porque eso era lo que Dios le había dado a comunicar a ellos. Es decir, Dios le había mandado a Jesús, para que entiendan bien el punto, a esta gente, a los que no son del reino, vos le vais a comunicar esto y esto. Vos le vais a comunicar, por ejemplo, cómo es el crecimiento del reino, cómo va a ser el crecimiento del reino. Pero como esto no son míos, vos se lo vais a comunicar por medio de palabras. A los que no son del reino, yo te voy a dar para que vos les digas las cosas. Pero como no son míos, yo no los conozco, ellos no son mi pueblo, vos le vas a hablar a ellos lo que yo te voy a decir, pero vos se lo vas a comunicar en forma de parábola, para que se cumpliera también el salmo que dice, por parábolas abrí mi boca. En fin, entonces para que se cumpliera la escritura, Isaías 6, 9 y 10 también, Dios le dio mandato a Jesús. Dios le dijo, vos le vas a decir a mi pueblo de Israel esto y esto. Pero a los que no son mi pueblo, a ellos en particular, vos le vas a decir eso, pero en forma de parábola, para que se cumpla Isaías 6, 9 y 10. Pero a los que son tuyos, o sea, a los que son míos, vos le vas a decir las cosas directamente para que ellos entiendan. Fíjense aquí lo que dice.
con muchas palabras como esta les hablaba para la palabra conforme a lo que podían oír. Dios le había dicho a Jesús, esta gente no te va a creer. Vos le vais a decir esto y esto a esta gente, pero vos se la vas a comunicar en forma de parábola, para que se cumpla Isaías 6:9-10 y para que se cumpla el Salmo también. Y sin parábola no le hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús, a los que no eran del Padre, Jesús siempre les habló en parábola. Siempre les habló en parábola. Sin parábola, Él no les difería nada, Él no les decía nada, Él no les enseñaba nada. A la gente que estaba fuera del reino, Él no le habló, sino por medio de parábolas. Para que se cumpliera lo que dice la Escritura, en parábolas abrí mi boca. Amén. Y para que se cumpliera Isaías 6:9-10, lo he dicho ya ustedes, ya que gloria a Dios. Pero a los discípulos, a las ovejas del redil de Dios, pero a los que Dios le dio desde antes de la fundación del mundo, es decir, a sus apóstoles, Él les declaraba todas las cosas. Aquí vemos cómo Dios tiene cuidado de su pueblo. Aquí vemos cómo Dios conoce a los suyos. Y para los suyos, como dice la Escritura, lo que ojo no vio y oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene reservado para aquellos que le aman. Entonces, aquí vemos cómo Dios tiene un trato especial, digamos de esta manera, puede sonar un poco feo, pero es así, un trato preferencial por lo que Él sabe que son suyos. Aquí lo está diciendo, aquí podemos ver esa diferencia entre un pueblo y otro, porque aquí fíjense, pues vamos a leerlo. Con muchas palabras como esta les hablaba la palabra conforme a lo que ellos podían oír. Es decir, Dios les dijo, ellos pueden oír esto y esto, y vos, mi hijo, pues le va a decir eso, pero en parábola. En parábola. ¿Para qué? Para que teniendo ojos no vean y teniendo oídos no entiendan y se convierta y Dios lo sane y lo limpie de pecado. Amén. Y sin parábola a ellos no le va a hablar. O sea, este fue el mandamiento que Dios le dio a Ali. Sin parábola a la gente que no es del reino, vos no le vais a hablar sino en parábola. Sin embargo, pero a sus discípulos, es decir, a los que eran de Él, a los que al Padre le había dado desde la eternidad, Él le enseñaba todo. Amén. Entonces aquí vemos nuevamente ese privilegio, esa distinción que hace Dios entre su pueblo, el pueblo escogido por gracia, el remanente escogido por gracia, y los que no lo son, hermanos, los que no eran de Cristo, eran los fariseos, por ejemplo. Que mi Señor Jesús les hablaba en parábolas y ellos quedaban quedaban locos. Eso le echaba a la cabeza un mocada que mi Señor Jesús le hablaba, porque él siempre les hablaba en parábolas. A ellos, a los fariseos, hijos del diablo, por ejemplo, siempre les habló en parábolas. A la multitud que estaba con él en ese momento le habló en parábola también, en la parábola del sembrador, por medio de la parábola del sembrador. Pero vemos que a sus apóstoles Él les explica la palabra, Él les explica lo que significa. Entonces vemos ahí en estos dos versículos
la distinción que hace Jesús entre los que son de su Padre y los que no son, los que son del reino y los que no son. Él los diferencia. A los que no son del reino, Él le habla igual, pero por parábola, para que no entiendan. A los que son del reino, es decir, sus apóstoles, Él les habla por parábola, pero Él se las explica. Él les enseña todo lo que ellos no entiendan. Él, en particular, se los enseñaba. Cuando ellos estaban solos con el maestro les enseñaba a ellos sobre las parábolas. No así con el resto de Israel. ¿Ok? Perdón. Aquí tenemos una clara diferencia. Aquí tenemos como Dios ha decidido hacer las cosas, hermano. Dios ha decidido que el pueblo que Él va a salvar, comenzando obviamente por sus 12 apóstoles, aprendan del Mesías. A los que no, porque los conocen, les hablaban parábolas para que no entendieran nada y no pudieran ser sanados de su pecado y no contaran la salvación. Así de sencillo, hermano. Aquí vemos la distinción que hace Dios Padre por medio del Hijo entre los pueblos, entre el pueblo que ha de ser salvo y el pueblo que no ha de ser salvo. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso Él hablaba en parábola. Pero le hablaban parábola, insisto, a la multitud. A aquellos que Él sabía que no eran del Padre. A aquellos que Él sabía que no se iban a volver nunca al Padre. A eso le hablaban parábola. A los discípulos les hablaban parábola también, pero se las explicaba cuando estaba a solas con ellos. Amén. Esa es la gran diferencia y eso hace toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia, porque si ellos no entienden la palabra, porque está dicha en este lenguaje figurado de parábola, entonces, ¿qué va a pasar con esa palabra? Como ya lo vimos en la parábola del sembrador, el diablo viene y la quita. Si la gente no entiende la palabra, no entiende lo que Cristo quiere decir, esta palabra no va a tener el efecto salvífico en ella. No va a tener efecto salvífico en ella. ¿Por qué? Porque viene el maligno y arrebata esa palabra, porque la gente no puede comprender, porque no está preparada para hacerlo, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los discípulos, con los 12 apóstoles? Que a pesar de que ellos no entendían ni jota tampoco, mi Señor Jesús a solas se los explicaba. Y ahí ellos entendían. Pero no es que ellos tampoco entendían de una vez lo que les quiero dar a entender. Entonces eso lo podemos ver en estos dos versículos. La Biblia lo titula el uso de las parábolas. Para eso Jesús usaba las parábolas. La parábola podemos verla como un medio para diferenciar el pueblo de Dios del que no lo es. Como un medio para diferenciar las cabras de las ovejas. Como un medio para diferenciar a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Amén. Gloria a Dios. Amén. A su nombre, ¿ok? Ok, hermano, ahora vamos a leer, ¿verdad? Del 35 al 41, ¿ok? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41, ¿ok? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Perdón.
Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Amén. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno a otro: ¿quién es este que aún hasta el viento y el mar le obedecen? Gloria a Dios. Bueno, vamos igual, versículo por versículo, interpretando la palabra, ¿ok? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Ese mismo día que mi Señor Jesús dio esa serie de parábolas, la parábola de la semilla, la del crecimiento de la semilla, la de la semilla mostaza, la del crecimiento de la semilla, el mismo día que Jesús explicó el uso de las parábolas, ese mismo día en la noche, Jesús le dijo a sus apóstoles: pasemos al otro lado, Todo eso pasó en ese día, en un mismo día. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, Ellos despidieron a la multitud. Recordemos que ahí había muchas personas. Cuando mi Señor Jesús explicó la parábola del sembrador a los apóstoles, solamente estaban los apóstoles, ¿verdad? Estaban ellos a solas con él y él se las explicó. Pero cuando él explica, no sé si lo mencioné ayer, cuando él explica la parábola del crecimiento de la semilla y del reino y de la semilla mostaza, ya ahí había una multitud nuevamente con él, Supongo que después el maestro se las explicó a él en privado, como dice aquí, pero a los discípulos en particular se lo enseñaba todo, entonces ellos le pidieron a esa multitud, ¿verdad?, que escucharon esas parábolas, la del crecimiento de la semilla mostaza. Ellos lo despidieron, ¿verdad? Y le tomaron como estaba en la barca y también con él otra barca. Y le tomaron sus discípulos. Él estaba en otra barca, en una barca, y lo pasaron para otra barca, donde estaban todos los discípulos, ¿verdad? Pero se levantó una gran tempestad de viento, y acechaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Fíjense bien. Cuando subieron al Señor con sus apóstoles a esa barca, se ha desatado una tormenta. Aquí podemos decir: bueno, pero ¿cómo puede ser si Jesús es bueno? ¿Y por qué se le desató la tormenta? Porque, a ver, hermano, si se desató una tormenta, ¿de quién creen? O sea, ¿quién creen ustedes que desató la tormenta? Dios. Cuando algo pasa en los cielos, ¿verdad?, o en la tierra, Dios está en control. Es decir, no es que se va a desatar una tormenta y Dios no va a saber: ay, mi hijo está en la barca. No, fue Dios el que desató esa tormenta.
fue Dios, por su soberana voluntad, ¿verdad?, para cumplir su propósito, que en el momento que Jesús y todos sus apóstoles estaban en la barca, vía pasar al otro lado, el mismo Dios desató la tormenta. Fue Dios el que desató la tormenta cuando ellos estaban en la barca. Ahora, mi pregunta es, o la pregunta que le podemos hacer al texto sería: ¿por qué Dios levantó una tormenta si allí en ese bote estaban su hijo unigénito y su siervo, sus discípulos los apóstoles? Ahí no estaba gente mala, ahí no habían pecadores. Bueno, los apóstoles sí eran pecadores, pero ahí estaba Jesús, el hombre que nunca pecó, el Dios hombre. ¿Por qué nuestro Dios permitió, y no solo permitió, sino que creó esa tormenta? Porque Dios fue el que la creó con un propósito. Esto es igual perdóname. Esto es igual que lo que vemos cuando mi Señor Jesús se bautiza. ¿Y qué dice después? Que el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado. Entonces Dios tenía un propósito con que Jesús fuera llevado por el Espíritu Santo al desierto. Dios quería que Jesús venciera al diablo en debilidad, porque dice la Escritura que lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. Y Jesús lo demostró, porque Jesús estaba en debilidad, tenía 40 días sin comer, estaba cansado de caminar en el desierto con el calor ardiente que tenía, y aún así venció al diablo por la palabra de su poder. Venció al diablo por medio de la Escritura. Entonces el propósito de Dios era que Cristo venciera al diablo en su terreno, es que Cristo venciera al diablo de visitante, por así decirlo, es que Cristo venciera al diablo con todo en contra. Ese era el propósito de Dios, de demostrarle al diablo que él no era tan fuerte como creía, que Cristo en debilidad, que Cristo en ayuna era más fuerte que él. Eso era el propósito de Dios ahí, y preparará a mi Señor para lo que le venía, para el inicio de su ministerio, ¿ok? Ahora tenemos aquí a los discípulos por así decirlo, atrapados en esta gran tormenta que Dios ha establecido o ha originado por su soberana voluntad, para que por un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta tormenta? ¿Por qué se le desata una tormenta al Hijo de Dios? ¿Acaso Dios no tiene control sobre los cielos y la tierra? ¿Acaso a Dios se le escapó la tormenta? No, Dios efectuó la tormenta para manifestar algo a los discípulos de Cristo, para que ellos se dieran cuenta de algo. Mire, hermano, muchas veces, y hago énfasis muchas veces, en la vida del creyente pasa de la misma manera. A veces Dios permite cosas que nos sacan de nuestra zona de confort, cosas inesperadas, como esta tormenta que se le desata a mi Señor Jesús, a sus apóstoles y a sus apóstoles, con un propósito en nuestras vidas, hermano. Las pruebas en las manos de Dios tienen propósito, hermano. Por ejemplo, le voy a dar este ejemplo. Cuando Dios permitió que el pueblo de Israel caminara en el desierto tantos días,
Él mismo dice por qué lo permitió. Él dice, yo le permití pasar hambre y andar por el desierto. ¿Para qué? Para probarlos y para ver qué había en su corazón, para ver si había o no de guardar mi mandamiento. Ese es el propósito. Y así pasa en nuestra vida, hermano. Hoy en día a veces no entendemos por qué no pasa la cosa. A veces decimos, ay, ¿por qué si yo sí sirvo a Dios y le creo y tengo fe en Él y trato de vivir lo mejor posible para agradarle a Él en santidad? ¿Por qué me pasan estas cosas? Ah, hermano, porque a lo que nosotros no entendemos muchas veces es lo que Dios quiere que nosotros veamos a través de esa prueba. Es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en ese desierto. Es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Porque las pruebas aumentan nuestra fe. Porque la fe, como dice la Escritura, es puesta a prueba como el oro por el fuego. Amén. Pero también las pruebas, hermanos, nos llevan a conocer más al Dios que nosotros adoramos. Todopoderoso y soberano, como dice esa bella alabanza, hermano. Las pruebas muchas veces Dios permite pruebas para manifestarse en nuestra vida también. Las pruebas son por varios motivos. Una, para fortalecer nuestra fe. Esa es la más frecuente. Para enseñarnos algo también. Pero muchas veces es para que conozcamos más al Dios. Conozcamos más al Dios en el que hemos creído, hermano. Muchas veces es para que conozcamos y entendamos que nuestro Dios es todopoderoso. Muchas veces es para que conozcamos y entendamos que nuestro Dios es omnisciente. Muchas veces es para que veamos los atributos de Dios que son perfecciones. Muchas veces, hermano, es para que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Para eso son las pruebas, para eso son los desiertos, para eso son las tempestades. Las pruebas son para prepararnos, las pruebas son para enseñarnos, las pruebas son para que Dios manifieste su gloria en nuestras vidas. Para eso Dios usa la prueba. Las pruebas son a veces para saber lo que hay en nuestro corazón. Para eso utiliza Dios las pruebas. En este caso en particular, en el caso de los apóstoles y de mi Señor, vamos a contemplar y a ver que esta prueba era para que los discípulos vieran y conocieran quién estaba delante de ellos. Esta prueba era para que los discípulos vieran y conocieran que ellos no estaban con un hombre ordinario, para que ellos vieran y conocieran y temieran por la persona que estaba ante de ellos. Y esto nos da a entender una cosa: los apóstoles no sabían todavía ante quién estaban ellos. Ellos no sabían todavía quién era exactamente mi Señor Jesús. Ellos no lo habían entendido aún. Si vamos a Juan 17, por ejemplo, en esa oración es que cuando ellos hablan, ellos por fin entienden, después de la oración sacerdotal, los apóstoles por fin entienden que Jesús conoce todas las cosas y que no necesita que nadie le enseñe de nada, porque Él lo conoce todo. Y Jesús le dice, ¿ahora qué creéis? O sea, los apóstoles ya llevaban un tiempo con el Maestro, con nuestro Señor y Salvador, pero vamos a ver en este versículo que ellos no entendían bien todavía con quién estaban. Y por medio de esta prueba,
por medio de esta leve tribulación que ellos van a experimentar, ellos van a conocer un poco más de con quién están. Ellos van a ver la gloria de Dios. Ellos van a entender aquí que no están con cualquier hombre. Vamos a ver versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron diciendo: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Fíjese bien. Fíjense bien, los discípulos estaban asustados porque me imagino que la tempestad que se desató fue fuerte. Y mi Señor Jesús estaba durmiendo en la popa. Estaba durmiendo en la popa. Aquí podemos ver que mi Señor Jesús tenía un cuerpo humano como el mío, porque se estaba durmiendo. Obviamente estaba durmiendo porque estaba cansado. Obviamente estaba durmiendo para recuperar su fuerza. Obviamente estaba durmiendo porque el día había sido largo. Y él estaba... Ok, hermano. Espera un momento que se fue el internet por un momento. Dios lo bendiga. Entonces, como le iba diciendo, hermano. Perdón, estamos en vivo y en directo. Ok, hermano. Disculpen, es que se me... un apagón aquí y se me cayó el internet. Como le iba diciendo, hermano. Esta tempestad provocada por Dios fue para que los discípulos conocieran más sobre la deidad de Cristo, sobre su divinidad, sobre su autoridad. Fíjense bien, hermano, habíamos visto en los capítulos anteriores de Marcos cómo mi Señor Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre el día sábado. Y en este pasaje vamos a ver cómo mi Señor Jesús tiene autoridad aún sobre la naturaleza. Pero esto era para que sus discípulos, para que los dos apóstoles conocieran mejor a aquel que estaba ante ellos, porque ellos aún no lo conocían, no lo conocían bien, y la mejor prueba es que ellos estaban asustados. Mi Señor Jesús estaba durmiendo porque estaba cansado. Como les digo, Él vino a un cuerpo semejante al de nosotros, un cuerpo que se cansa, que se debilita, que sufre, que padece, que tiene hambre, que tiene sed, en fin, todas las vicisitudes que nosotros pasamos en nuestra vida humana, por decirlo así. Y él estaba recostado, durmiendo, recobrando la fuerza, recargando las energías, ¿verdad? Y resulta que los apóstoles, viendo la tempestad, atribulados, ¿verdad? Le dicen: Señor, despiértate. Este va a ser el video más extraño que he hecho. Están llamando, que llaman. Disculpe, hermano. Voy a tratar de terminar rápido, hermano, porque no me van a dejar hacer el video. Déjenme un momento, hermano, a ver si lo pongo. A ver si lo pongo en modo avión para... En un momento, hermano, a ver si lo pongo en modo avión para... Ok, hermano, ahora sí. Vamos a ver si me van a dejar terminar la prédica o no me van a dejar terminar la prédica. No me dejo. Entonces, como yo le digo, hermano, los apóstoles estaban desesperados, atribulados,
Bueno, estaba muy nervioso porque la tormenta debió ser algo fuerte, ya que ahí había 4 pescadores: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y ellos sabían muy bien de tormentas y cuestiones, estaban atribulados. Y despertaron al Señor diciendo: Señor, ¿qué no ves que perecemos? A ver, eso demuestra que ellos no sabían quién era Jesús. Eso demuestra su desconocimiento de con quién están. Eso demuestra que ellos aún no conocían bien la deidad de mi Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. La deidad de mi Señor Jesús, ¿verdad? Vamos a ver. Fíjense que en el versículo 38 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tengas cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, y fíjense bien, y esto a veces nos pasa mucho a nosotros. Nosotros a veces tenemos problemas, situaciones adversas, y nosotros nos desesperamos, nos agobiamos, dejamos que las situaciones nos superen, porque se nos olvida quién está en nuestra barca, hermano. Porque a veces perdemos la noción de quién es el Dios al que nosotros servimos, hermano. A veces se nos olvidan los atributos de Dios. A veces se nos olvida, por ejemplo, que Dios es todopoderoso, hermano, y que Dios nos puede librar de cualquiera de nuestros enemigos, de cualquiera que nos pueda hacer daño. Pero a veces, por nuestra humanidad, tendemos a ver el problema y a engrandecer el problema y la situación, y perdemos el enfoque en nuestro Dios, perdemos el enfoque en Jesús, y hacemos el problema más grande de lo que es. Y aunque el problema que tengamos, aunque la tempestad que estemos enfrentando, aunque el desierto que estemos atravesando sea verdaderamente grande, nuestro Dios, el Dios que va con nosotros en esta barca, nuestro Señor Jesús, el que siempre está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es mayor que la tempestad. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él puede calmar la tempestad, Él puede ayudarnos a atravesar por el desierto, Él puede vencer a nuestros enemigos, tanto espirituales como terrenales. Él lo puede todo, pero muchas veces nos pasa, porque si estoy sincero, así es, nos pasa que estamos ante un problema, ante un enemigo, ante una situación adversa, y lo que menos hacemos es clamar a Dios, lo que menos hacemos es recordar los atributos de Dios, lo que menos hacemos es recordar que Dios es poderoso para librarnos, cualquiera que fuera la situación, que Dios es poderoso para darnos victoria sobre cualquiera que fuera nuestro enemigo, porque Él es más grande que todos, amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, amén. Entonces, esto que le está pasando a los apóstoles, a los apóstoles, a veces nos pasa a nosotros, y muchas más veces de lo que nosotros quisiéramos admitir. Porque por nuestra misma humanidad y a veces por nuestra falta de fe, nosotros no nos acordamos de la promesa de Dios, no nos acordamos de los atributos de Dios, no nos acordamos de quién está con nosotros en nuestra barca, de quién está con nosotros en nuestra vida, de que Dios nos ha dejado un consolador, de que Dios prometió
Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está en nuestra barca. Así que, si nosotros recordáramos que Cristo está en nuestra barca y nosotros recordáramos quién es Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Dios hombre, entonces nosotros pasaríamos superaríamos muchos desiertos y muchas tempestades fácilmente, porque sabríamos que el Señor nos va a ayudar en todas las cosas. Pero a veces tendemos a hacer lo que hicieron los apóstoles aquí, desesperarse. ¿Por qué nos desesperamos? Porque queremos hacer las cosas con nuestra fuerza y sabemos que con nuestra fuerza no podemos. Los apóstoles sabían en ese momento que ellos no se iban a poder salvar por su fuerza. Por eso buscaron a Cristo. Pero lo buscaron en el desespero. No lo buscaron con confianza, sino desesperados. Ya por último dijeron, no vamos a llevar al maestro porque esta tormenta nos vamos a ahogar todos aquí, el maestro durmiendo. Y fueron con ese desespero, con ese temor y lo despertaron. Y fíjense bien que mi Señor solamente con reprender el viento y le dijo al mar, calle, enmudece. Y cesó el viento e hizo grande bonanza. Fíjense bien, el Señor Jesús es Señor de la naturaleza. El Señor Jesús no solamente tiene autoridad sobre los demonios, no solamente tiene autoridad sobre las enfermedades, no solamente tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados, no solamente tiene autoridad aquí en la tierra sobre el sábado, sino que también tiene autoridad sobre la naturaleza. Tiene autoridad. Él habló y la naturaleza entendió y cayó. Los vientos entendieron y callaron. Y esto es algo impresionante. Esto es algo impresionante y algo a la vez malo para nosotros. ¿En qué sentido? ¿En qué estoy pensando? Que es increíble como Cristo le habla a los vientos que no tienen oídos, pero el viento y el mar que no tienen oídos le oyen. Pero cuando Cristo habla a una persona, a veces la persona no le oye. Es impresionante. Pero bueno, Cristo está demostrando aquí, hermanos, su completa autoridad sobre toda la creación. Sobre toda la creación. En todo Israel, ningún profeta había tenido semejante poder, había recibido semejante autoridad para enseñar, para reprender demonios, para perdonar pecados, El Señor Jesús tiene toda autoridad. Toda autoridad me está en los cielos y en la tierra, dice mi Señor Jesús. Y vemos que Él la tenía, vemos como los vientos cesaron y las olas se calmaron con una sola palabra. Bueno, con dos, cállate, enmudece. Y al instante se hizo una gran calma. Al instante las olas, que eran bravísimas, quedaron como en pausa. Quedó el mar como si fuera un espejo, quietecito, porque el Señor Jesús lo había ordenado. Y lo que Él ordena, si Jesús habla, hermano, cuando Jesús habla, hasta el diablo oye. Sí, es sencillo. Jesús habla y el diablo tiene que obedecer lo que Jesús dice. Jesús habla y los demonios se sujetan. Jesús habla y el mar se sujeta. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, vemos aquí primeramente el desconocimiento de los apóstoles de quién era Cristo, y lo podemos aplicar a nuestra vida, que a veces a nosotros cuando pasamos por situaciones complicadas se nos olvida quién es nuestro Señor y nos atribulamos y buscamos
solución. Por otra parte, porque se nos olvida que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios Altísimo, el Hijo de Dios viviente, el Cordero de Dios, está en nuestra barca y Él es fuerte, poderoso y fiel para librarnos de todas las cosas. Amén. Pero bueno, se nos olvida también a veces como a los apóstoles. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Claro, hermano. ¿Por qué le dice esto? Porque él lo veía asustado, lo veía todo articulado, y le dice, ¿por qué no tenéis fe? Claro, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe después que habéis visto que yo reprendí la fiebre de la suegra de Pedro y esta quedó sana en ese momento? ¿Cómo no tenéis fe cuando habéis visto que yo limpié al leproso? ¿Cómo no tenéis fe después de que habéis visto que yo limpié, que yo restauré la mano seca de aquel hombre? ¿Cómo no tenéis fe después de todo lo que habéis visto hacer? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Acaso no me conocéis? Y esa era la cuestión, que no le conocían. Todavía los apóstoles hasta ese punto o en ese tiempo no habían conocido o no habían caído o no se habían dado cuenta de la divinidad de mi Señor Jesús. Los apóstoles no se habían dado cuenta de eso. Por eso mi Señor Jesús dice, ¿cómo no tenéis fe? Si yo le he mostrado mi poder, yo he demostrado mi autoridad para enseñar, yo he demostrado mi autoridad sobre el pecado, yo he demostrado mi autoridad sobre diversas enfermedades, yo he demostrado mi autoridad sobre los espíritus inmundos, yo he hecho grandes obras delante de vuestros ojos, pero no tienen fe. ¿Cómo es que viendo todo esto, ustedes no me tienen fe? Es algo así como le pasó a los israelitas que Dios sacó de Egipto. Viendo todas las señales que Dios hizo para librarlos de la casa de Faraón, que Dios los sacó con un brazo fuerte, con su mano extendida de Egipto, viendo cómo se oscureció el día y se puso una gran tiniebla, viendo todas las plagas, ¿verdad? Y todavía ellos en el desierto no tenían fe. Bueno, algo así está pasando con los apóstoles ahora. Y por eso ellos estaban tan asustados, porque no conocían bien la divinidad de Cristo, porque no conocían bien su verdadera identidad como hijo de Dios Altísimo. Entonces le dice, ¿cómo es que no tenéis fe? O sea, ¿qué más quieren que yo les haga para que ustedes crean que yo soy? O sea, ¿qué más quieren que haga? Tenían poca fe porque no conocían quién estaba entre ellos, no lo conocían bien. Y a veces, como les digo, hermanos, es un poco, es grave, pero es la verdad. A veces nosotros caemos en lo que cayeron los apóstoles. A pesar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado en la vida, a pesar de todo lo que ha hecho por nosotros, a pesar de todo lo que hemos visto, a veces no le creemos, a veces tenemos poca fe, a veces dudamos, a veces nos amedrentamos por situaciones, como si el Rey de Reyes y Señor de Señores no estuviera en nuestra barca, como si mi Señor Jesús no hubiera prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces caemos en eso, hermano. A veces caemos en este tipo de amedrentamiento, en este tipo de temor, en este tipo de duda, por no conocer bien a Jesús, por no conocer bien al Hijo de Dios, aquel que va con nosotros y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa es la pregunta de mi Señor Jesús. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, ¿cómo no tenéis fe
después de haber visto todo lo que yo he hecho delante de ustedes? ¿Cómo no tenéis fe cuando yo he expulsado una cantidad de demonios, cuando yo he sanado una cantidad de enfermos, cuando yo soy Señor del sábado? ¿Cómo no tenéis fe aún? Esa es la pregunta. Por eso es que mi Señor Jesús se la dice. Entonces, versículo 41, ya para terminar. Hermanos, y disculpen porque hoy ha sido bueno. Me llamaron 20 veces, un apagón y todo, pero bueno, gloria a Dios porque ya voy a terminar la enseñanza de hoy. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Fíjense bien, ellos no sabían quién eran. Aún ahí, aún en ese momento que ellos acaban de ver cómo mi Señor Jesús mandó a callar al viento y al mar, ellos no sabían quién era Jesús. Ellos no sabían delante de quién estaban. No sabían que estaban ante el Dios encarnado, ante el Dios hombre, ante el Hijo de Dios viviente. No lo sabían, hermano. Aún con esa señal tan maravillosa, con esa señal que solamente Dios podía llevar a cabo, ¿verdad? Ellos no entendían quién era Jesús, ellos no sabían. Por eso yo le digo, en Juan 17, cuando mi Señor Jesús dice la oración sacerdotal, es que ellos caen en cuenta que Jesús, ellos quienes, los apóstoles, caen en cuenta ahí que Jesús conoce todas las cosas y que Él no necesita que nadie le diga nada. Y mi Señor Jesús le dice: ahora es que creéis. Porque los apóstoles no se dieron cuenta que Jesús era su Dios hasta mucho tiempo estando con Él, hermano. Ellos no sabían. Cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Y mi Señor le dice: Felipe, tanto tiempo has estado con el Padre, tanto tiempo has estado conmigo, perdón, y no conoces al Padre. ¿Acaso no crees que el Padre está en mí y yo estoy en Él? O sea, en ese momento tampoco sabían quién era Jesús. Y aquí vemos que los apóstoles desconocen la divinidad de mi Señor. No saben quién es Jesús, aún no lo saben. Y bueno, y a veces, bueno, desgraciadamente tengo que decirlo, a veces nosotros los hijos de Dios por medio de Cristo, no es que no lo conocemos, es que a veces se nos olvida. Y se nos olvida mucho más a menudo de lo que, por ejemplo, yo quisiera admitir, hermano. Se nos olvida frecuentemente. Por eso es que frecuentemente tenemos que estar yendo a la Escritura, viendo los atributos de Dios, conociendo más a Jesús, conociendo más a Dios por medio de Jesús, para que eso no se nos olvide, porque se nos tiende a olvidar muy rápido a quién le servimos, a quién amamos y en quién esperamos. Bueno, hermano, Dios los bendiga mucho, Dios los bendiga y los guarde, hermano. Espero que esta enseñanza les sea de mucha bendición y aprendizaje. Otra vez me disculpo por las llamadas, por la caída del internet y por todo. Ustedes saben que estos videos se hacen con todo el amor del mundo para la gloria de Dios, así que bueno, espero en el Señor que les sea de mucha bendición y edificación a aquel que lo vea, y que bueno, que Dios haga su obra extraordinaria por medio de la palabra en los corazones de aquellos que han de ser salvos. Amén. Entonces, como siempre le digo, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Hasta el día de mañana, si Dios quiere y me lo permite. Amén y amén.